Bienvenidos a otra conversación de Smart Up. En este episodio, Esteban y Rafael conversan con Hannah Gabriels y Brian El Tiquito Vázquez. Ambos han sido campeones mundiales de boxeo. Han llevado a Costa Rica a los lugares más prestigiosos en el deporte. Entonces hoy nos cuentan sobre esos hábitos y la disciplina que ha tomado llegar hasta ahí. También nos cuentan sobre la importancia de los mentores en su vida y sobre esa mentalidad que han tenido para triunfar sobre la adversidad. Esta ha sido una conversación un poco distinta a lo usual, sin embargo es algo con la que todos nos podemos relacionar. Ha sido sumamente provechosa. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Hannah y Brian, primero que todo, muchísimas gracias por sacar el tiempo de conversar con nosotros. Como les hemos comentado, en SmartUp queremos impulsar la innovación en todas sus formas y sin lugar a dudas ustedes son profesionales destacados en la industria deportiva, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Para iniciar un poco la conversación, nos gustaría que ambos nos comenten acerca de cómo dieron sus primeros pasos en el deporte. Esto considerando que al hablar de deporte en Costa Rica, usualmente no se toma boxeo como una opción muy convencional. Entonces, si nos pueden contar un poco de cómo fue esos primeros pasos. Carlos. Bueno, yo he sido atleta toda mi vida, desde los 5 años, hice atletismo. Mi familia era una familia muy humilde, pero de 5 hijos, 3 éramos seleccionados nacionales. Éramos atletas con una muy promisorios, por decirlo así. Y creo que sigue siendo mucho la situación de Costa Rica al momento, aunque ahora se ve mucho más apoyo. No son todos los atletas que reciben ese apoyo. Y también no todos deberían de contar con ese apoyo de buenas a primeras. Creo que cuando uno hace deporte, uno tiene que mostrar primero su compromiso y tiene que mostrar resultados. Y después de eso, pues darles los recursos y las posibilidades de seguirse formando. Pero bueno, eso no fue el caso de nosotros y por una lesión que sufrí a los 15 años, que me terminó retirando por ahí a los 17, 18 años, tuve que dejar el atletismo. Era mi mayor sueño, yo quería ser campeona olímpica. Sin embargo, bueno, no se logró. Mis papás, que eran personas sumamente esforzadas, cayeron en una depresión muy, muy brava. Toda nuestra dinámica familiar se desmoronó a partir de mis 14 años. Ellos cayeron en alcoholismo, prácticamente quedé sola con mi hermana cuidando de los más pequeños y fue un periodo bastante difícil. El boxeo lo encuentro después como un método para bajar de peso. Nunca me imaginé haciendo el deporte del boxeo y principalmente porque el doctor que me había visto en ese entonces me dijo que la lesión que yo tenía en la columna era muy grave y no iba a poder volver a hacer deporte nunca más. Entonces fue un periodo muy devastador para mí. Y bueno, el boxeo solo fue como un espacio para bajar de peso y nada en serio. Sin embargo, con más o menos por ahí a los 24 años sufro una crisis existencial, me siento sumamente fracasada por no haber alcanzado todo lo que yo había deseado y me doy la oportunidad de hacer las cosas con excelencia cada día para ver hasta dónde esa excelencia podía llevarme. Nunca hubo una meta en particular, principalmente yo pienso que fue porque como de niña siempre dije voy a ser campeona olímpica, voy a ser campeona mundial en atletismo y no lo logré. De cierta forma uno llega a tener ese temor de decirlo y no lograrlo, ¿verdad? Y yo decía en ese entonces que si yo a los 30 años no había cumplido todo lo que yo me había propuesto desde que tenía uso de razón, podía terminar suicidándome. Entonces, esa era una posibilidad para mí en el momento. Y además de aceptar a Dios en mi corazón, me di la oportunidad de ver hasta dónde podía esa excelencia llevarme, cuáles resultados podía darme y aquí estamos.
Vos les puedes contar tu parte. Bueno, yo soy de Escazú, de allá de un pueblito en el Pedrero, sumamente humilde, una familia muy humilde, muy trabajadora. Bueno, yo crecí con mi abuelita, con mi tía, eh, desde que tengo memoria prácticamente. Luego empecé a trabajar en una hortaliza de niño y cogiendo café y ese tipo de cosas. Conforme fue pasando el tiempo y fui creciendo, bajé hacia el centro, como el centro de Escazú, donde conocí otros tipos de amigos y un amigo mío trabajaba ahí en el country club, era caddy de tenis y pues entré a trabajar de caddy de tenis como cuando tenía 12 o 11 años. Me acuerdo que él boxeaba y llevaba guantes para que los caddies se pusieran detrás. Como ahí, como un sector donde los caddies siempre estaban, el mae llevaba los guantes y todo el mundo se arriaba. Y me decía, ponételos. Y yo, no, me estás loco. Los guantes. Y había uno, bueno, obviamente yo soy muy pequeño y en ese momento mucho más. Ay, qué mentira. Y resulta que había un muchachillo, no sé, podía tener unos 19 años tal vez o por ahí. Me acuerdo que era pequeñito. Decía, ustedes dos. Y yo, no, me está loco, ¿para qué? Si nunca, no, o sea, no me ha hecho nada, ¿cómo nos vamos a pelear así? Y me dijeron, no me acuerdo si eran 1,000 colones o 2,000 colones que me daban y si me los ponía. Dije yo, por 2,000, o sea, yo tenía que trabajar 2 horas para ganarme los 2,000, claro. Y me puse los guantes y nos pegamos una riada, nos dimos durísimo. Además, yo terminé bravísimo, todo, no le quería hablar, tenía cólera, hasta lo traté mal, para no decir las malas palabras, ¿verdad? Pero fue una dinámica diferente. Pues obviamente me pagaron, ¿verdad? Que era la meta. Luego de eso, el amigo mío me insistía para que fuera a entrenar con él, para ir a Juegos Nacionales. Y él me hablaba de todo eso, Alejandro. Se llama mi amigo, Alejandro Alfaro. Me decía, vamos a entrenar y que no sé qué. Le hago yo, ¿está loco? ¿Cómo yo voy a entrenar y pelearme con otras personas que nunca he visto en mi vida? O sea, no tiene lógica. Y me dice, ok, las horas que usted entrene, yo se las pago como si estuviera trabajando. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, las horas que, digamos, entrenamos 2 horas, yo se las pago como si estuviera trabajando. Mae, no me había dicho eso y yo ya estaba entrenando. Entré un jueves, me acuerdo, entré un jueves y el sábado estaba peleando. Me pegaron una porreada que el día de hoy me acuerdo que huelen los guantes del chaval. Le dije yo, pues puñada, qué mal me fue. Más, al final, como es de boxeo de caballeros y demás, siempre se ha manejado como el deporte, ¿verdad? Llego yo y me acuerdo que ya le dan la decisión al muchacho de día, como ganó como por 2 puntos o 3, no me acuerdo. Y vienen a que nos abracemos. Y yo lo empujo y le digo, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a abrazar ese chaval? Dios guarde. Y yo ya iba con sangre en el ojo. Yo me acuerdo porque son como excursiones. Todos viene todo el equipo en una bucetilla. Y yo no hablaba con nadie. No sabía si llorar de colerón. Venía ahogado. Es más, pasaron a comer. Yo no pude ni comer. Recuerdo que... Y esto que usted no hubiera dejado pasar comida en ese tiempo. Imagínate. Sí, o sea, imagínate. No. Y llego yo a la semana siguiente, vuelvo a pelear y me vuelven a ganar. A la otra semana vuelvo a pelear y me vuelven a ganar. Y le digo yo al compa mío, mira, nene, le decíamos, Alejandro, nene, yo para eso no sirvo. O sea, me van a seguir desgorreando, yo veo que eso no es mi deporte. Y me dice, pucha, no te da vergüenza retirarse y no haber ganado ni una. Y empezaron a molestarme y me dio en el corazón. Fue una puñalada, dije yo, no, yo tengo que por lo menos ya una, ¿verdad? Antes de retirarme, porque 3-0, qué feo. No, 0-3. Bueno, 0-3, sí, no, imagínate. 0 ganadas, 3 perdidas, 0. No, horrible. Entonces, llego yo y me acuerdo que ese fin de semana vimos la película de Rocky, no me acuerdo si era Rocky 3, Rocky 4, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que el chaval salía a correr en la montaña y hacía diferentes ejercicios, que lagartijas, que push-ups y abdominales y todo eso, y empezó yo a trabajar así. Peleamos al mes siguiente, peleé con un chiquillo de la edad mía y le gané en mi primer round. Luego volví a pelear y volví a ganar.
Y empecé, me cambié de equipo por cosas de la vida, me fui a entrenar a Plaza Víquez con el equipo de San José y seguí, y en Olímpico hice como 101 peleas oficiales, hice un poquito más de 200 no oficiales, digamos, entre las dos, ¿verdad? Como 200 y pico, pero oficiales, 101. De esas perdí 7 y un día de esos, que ya en esos tiempos me dice el amigo mío, ¿y al final qué? ¿Te gusta el boxeo? Yo ya estaba encantadísimo, súper enamorado, pero más o menos así fue mis comienzos. Qué interesante, ¿no? También como para escuchar un poco también de los orígenes de los dos, que si bien los dos ya han dejado bastante en alto a Costa Rica en el mundo del boxeo. Y sabemos que por el alto nivel de competitividad que también ese deporte representa y cualquier deporte, entendemos que la constancia y la disciplina dentro del alto rendimiento es vital. Entonces, nos gustaría también que ambos nos cuenten un poco de cómo ustedes mantienen esa constancia y cómo es ese día a día de los dos. Dale, negra. Es que ya llegó la otra visitante. Mira, yo creo que lo más difícil de ser atleta de alto rendimiento y mantenerse en el tiempo es la automotivación, ¿verdad? Principalmente cuando uno está tratando de alcanzar algo, uno tiene hambre, ¿no? Y piensa que tal vez si logra eso, las cosas van a cambiar y un montón de cosas. Y uno se mantiene motivado por bastante tiempo, pero por ejemplo ya Brian empezó a entrenar a los 13 años. Yo entreno desde mis 5 años, primero atletismo y después boxeo, pero ahorita tengo 37 y de esos 37 años tal vez no entrené unos 8 años de mi vida, ¿verdad? Entonces se hace un poco cansado porque no solo es estar cansado del trabajo, que este es nuestro trabajo, sino el desgaste físico. Y ese desgaste físico también tiene que ver con golpes, ¿verdad? Que generan de alguna u otra forma un desgaste mayor en el cuerpo. Entonces, creo que tiene que ver con lo difícil que es mantenerse automotivado, pero uno siempre tiene que encontrar nuevas metas en cuáles enfocarse. Brian es uno que trabaja con metas. Yo era una que trabajaba sí o sí, no necesitaba metas, pero conforme he avanzado en mi carrera y he avanzado en temas de responsabilidad, que ahora que soy mamá, que soy esposa, que soy instructora de boxeo, igual que Brian, y también instructora de empoderamiento y autodefensa. También tengo mi trabajo no mi trabajo, soy colaboradora de alto perfil del ACNUR. Charlas. Doy charlas y un montón de cosas, entonces realmente hay que encontrar como el equilibrio y hay que encontrar la forma de que esas metas tengan el peso suficiente para poder seguir adelante. Entonces, en el caso de nosotros, creo que por manejar el mismo deporte, tenemos gran empatía el uno hacia el otro, y precisamente cuando uno no está con muchas ganas, el otro puede, ¿verdad? Levantarlo hágale. Y presionar y viceversa, ¿verdad? Entonces sí, es todo un tema. Yo les digo a ustedes que en mi caso como madre, si yo no tuviera una red de apoyo como la que tengo, nunca hubiera podido volver. Siempre pensé, yo decía, yo tengo que volver y después de que tenga mi hija y toda la cuestión, pero definitivamente no es algo fácil de lograr si no se tiene un esposo que sea buen papá, ¿verdad? Que le pueda dar el mismo peso de importancia a mis metas como las de él. Mi suegra, la tía de Brian, mi mamá, la señora que me ayuda en la casa, los entrenadores, porque ahora, por ejemplo, antes yo me levantaba a las 2 de la mañana para desayunar, 2:30, 2:45, ya estaba corriendo. Y después venía, leía la Biblia, ese tipo de cosas. Hoy en día, por supuesto, no puedo hacerlo porque mi hija se acuesta casi a las 12 de la noche. Entonces
el tiempo de descanso se redujo tanto que ahora mi equipo tiene que funcionar de acuerdo a cómo yo me siento, porque yo tengo que escuchar mi cuerpo. Entonces, si estoy demasiado cansada y ya no puedo entrenar a las 9 de la mañana, será a las 5, ¿verdad? Y si a las 5 llegó y yo todavía no he llegado a la casa y estoy ocupada y bueno, le llamo a las 8, ok. Entonces, para muchas personas que están acostumbradas a trabajar con atletas que no tienen este tipo de responsabilidades, pues es un poco frustrante. Pero yo creo que uno tiene que buscar siempre el grupo de personas que le permitan a uno funcionar, ¿verdad? Que puedan al final crear tener esa empatía con la responsabilidad que uno tiene como atleta Es un team completo. y la disposición siempre. Entonces creo que en ese caso más o menos por ahí va. Yo no sé si Brian piensa alguna otra cosa, pero La verdad es que sí. es ahora que somos padres, que un montón de cosas, todo un sistema del cual cualquier cosa que no esté funcionando bien nos produce mucho estrés, nos produce mucha a mí ansiedad un poco, soy un poco ansiosa, pero con un poco de estrés y demás, y hay que mantenerse muy fuerte juntos tratando de ver de qué manera nos apoyamos. Así es. Claro. No, en definitiva, la red de apoyo que mencionan es parte vital de cualquier profesional, ¿verdad? Y ahora bien, no solo enfocando en la parte que mencionaban como del entrenamiento físico, mencionaron también en la parte del enfoque en las metas y objetivos. Y en ese punto específico queríamos hacer una referencia a una enorme figura del deporte, el basquetbolista Kobe Bryant, que lamentablemente falleció hace unos meses atrás. Y él a lo largo de su carrera y su vida representó lo que él denominaba como la mentalidad Mamba, la cual se basaba en intentar de llegar más allá de las expectativas sin importar las circunstancias. Bajo esa línea de mindset, se le podría llamar, ¿cómo creen que aplica ese concepto en sus vidas, tanto en el área personal como profesional, verdad? Aquí la que es pro hablando, o sea, yo soy más por ello. Vean, yo lo aplico a mi propia manera, ¿no? Yo siempre fui desde muy pequeña una carajilla que creyó que trabajando más que todos podía llegar. En la primera experiencia, pues no me funcionó y tiende uno a creer que sin importar el esfuerzo y el sacrificio hay gente que no, simple y sencillamente nunca podrán tocar, ¿verdad? Pero me permití eso mismo con el boxeo, tal vez sin decirlo, pero me permití trabajar con excelencia sin importar lo que pasara, si tronaba, si llovía, si hacía sol, si me iba de fiesta, si lo que fuera, yo tenía que cumplir con lo que tenía que cumplir. Y digamos hoy en día que se está riendo porque ando ronca, te dije, día, cuando hablo o hago charlas o cuando hablo con gente, yo les digo, todos tenemos la posibilidad, todos tenemos en nosotros la posibilidad y tenemos también la capacidad de ser ordinarios o extraordinarios, ¿verdad? Y las personas ordinarias no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay una pincelada o más de mediocridad, a veces miedo por luchar por sus propias cosas y siempre encuentran una excusa perfecta para echarle la culpa a los demás, para dejar de hacer, para justificar por qué dejan de hacer, ¿verdad? O por qué en el otro lado está más verde y demás. Y eso lastimosamente es una actitud que no nos lleva a ningún lugar. Y eso hay que reconocerlo. Si su meta fue quedarse en casa, ser feliz ahí, y está bien, se siente feliz de trabajando de 9 a 5 y esa es su felicidad, eso está perfecto. Pero si usted en el lugar que está no se siente bien,
no se siente feliz, entonces hay otros elementos que no ha sabido reconocer y tienen que ver con esa actitud de salir de la zona de confort y darse la oportunidad en un final, ¿no? Asumir su cuota de responsabilidad en en los resultados de su vida. Y tenemos también la posibilidad de ser extraordinarios. Y para mí la persona extraordinaria siempre encuentra una forma para crecer, para nutrir su mente, sin importar las circunstancias, y en la adversidad y en las dificultades es cuando más he grasp it, lo escudriña, lo busca. Y yo pienso que ese es como nuestro instinto en un final de supervivencia. Ese es el instinto del ser humano y de todo ser vivo al final. Hoy estaba escuchando un muchacho que me gusta mucho en su tema de motivacional y él decía, somos los seres humanos los únicos que podemos escoger no darlo todo, porque en la naturaleza, si se trata de un árbol, el árbol va a crecer lo que pueda crecer. Así es. Y el animal o cualquier animal, desde el momento que sale el sol, hará lo posible por ponerse en movimiento, por buscar su comida, ¿verdad? Y somos nosotros los seres humanos los únicos que tenemos esa posibilidad de escoger, y que a un final puede ser una bendición o también una maldición, ¿verdad? Y el poder asumir el hecho de que muchas veces por miedo, por el qué dirán, por complacer, no nos damos la oportunidad de ser plenos y de alcanzar nuestro máximo potencial en todas las áreas de nuestra vida, está primero para poder así cambiar el destino en el que uno va, ¿no? Entonces, yo definitivamente creo completamente en el Mamba mentality o el Mamba mindset, for sure. Tengo mi propia forma de verlo también, pero cuando uno se pone a ver que las circunstancias, por ejemplo, para un país como nosotros, los recursos son diferentes, entonces, aunque la persona no haya tenido esos recursos al principio, todo se desenvuelve un poco más fácil cuando hay ese tipo de apoyos y demás, ¿verdad? Entonces, claro. Tomando todo eso en cuenta, hay que tener muy claro hacia dónde uno va y con qué está dispuesto a vivir, qué está dispuesto a tolerar y qué definitivamente no podría tolerar, digamos, ¿verdad? Yo siempre dije, si yo a los 30 no lo logro, es posible que me suicide. Y yo sabía que yo no iba a poder vivir, no con no haber logrado lo que yo quería, sino lo que yo sabía que con lo que no podía vivir era, primero, con saber que no lo intenté todo para llegar. Segundo, formar parte del grupo de personas que desprestigian los logros de los demás por falta de victorias propias, ¿verdad? Entonces, hay que a veces tomar la batuta y negarse rotundamente a caer en lo que cae la gente ordinaria para poder darse la oportunidad de ser extraordinario. En este caso, sí, como hablamos de toda la parte de mantener esa mentalidad, de mantener ese mindset, igual sabemos que por ser una carrera profesional se pueden tener también momentos de altibajos. Entonces, tal vez esta pregunta puede ir directo a Brian en este caso. ¿Cómo se hace para manejar todo el ambiente que puede tener críticas, que puedan tener ese tipo de bajones, especialmente en un ambiente deportivo que suele ser también un poco hostil? Qué duro, qué duro. Me ha tocado aprender mucho. Vean, yo en este tema tengo toda la experiencia del mundo, no, de verdad. Soy punto de críticas casi todos los días. Bueno, yo lo que siempre he hecho y siempre he luchado es porque mi familia
o una de mis metas es que mi familia esté bien. Y como lo que sé hacer es boxear, no me queda de otra. Esto es lo que Papá Dios me puso porque ni siquiera yo lo escogí. Papá Dios me dijo, mira, te voy a poner en eso y vamos a ver cómo nos va. Y aquí estoy todavía. Entonces, yo me siento muy contento, muy agradecido con él, obviamente. Pero desde que tengo memoria, la gente siempre te va a criticar. O sea, a mí me han criticado siempre y eso no implica que yo me voy a agachar o me voy a echar para atrás. Más bien uso esas críticas y las vuelvo constructivas a veces. Y digo, bueno, si me están criticando esto es porque ya estoy haciendo las cosas bien o estoy mejorando. Por ejemplo, cuando llego a México, que las críticas son totalmente diferentes, o en una pelea, ¿verdad? Que son totalmente diferentes, lo que se usa es para motivación. Por ejemplo. Yo quiero hacer un paréntesis. Como en este país la cultura boxística es tan Gracias. minúscula, entonces la gente no entiende el boxeador que tienen en Brian. La gente cree que una pelea buena es tome y deme, tome y deme, tome, y el que se cae primero es un peleón, ¿verdad? Entonces, como Brian tiene otras habilidades y otras cosas, aquí no lo comprenden y la gente no se preocupa por aprender tampoco. Pero Sí. Fuera de este país, Brian es muy admirado, muy querido y tener que lidiar con ese tema, inclusive para mí como su esposa, sabiendo lo que tenemos en él y un montón de cosas, es muy frustrante. Pero yo sí quisiera decir, antes de devolverle la palabra a Brian, que hay cosas que uno no puede, o sea, hay cosas que uno tal vez no puede cambiar, no van a cambiar ahora, tal vez más adelante cuando el boxeo crezca un poco más, la gente entienda, pero uno tampoco está demasiado desesperado porque la gente reconozca absolutamente nada, digamos. Nosotros empezamos esto sin que nadie creyera en nosotros, continuamos en esto, aunque muchos no creían en nosotros, y seguimos a través del tiempo, aunque muchos pensaron que iban a llegar, no llegaron, nosotros estamos, permanecemos, y seguirá siendo así por mucho tiempo más. Hermano. Es una pro, de verdad que sí. Yo siempre he pensado, ahora que Hanna tocó ese tema. Es que venía una araña. ¿Dónde? Aquella. Está grandísimo. Ok. ¿Sabes que viene la araña? No. Ahora que Hanna tocó ese tema del boxeo, mira, yo siempre he pensado que el boxeo tiene que ser para los vivos. Obviamente, ¿verdad? El muerto no puede pelear. Pero mentalmente tiene que ser muy inteligente. O sea, si quieres una carrera larga, amplia, la idea es no ser golpeado. Ese es el arte del boxeo, golpear y no ser golpeado. Ahora, no es que en este país esté mal el boxeo, simplemente estamos un poco atrasados, probablemente, un poco, sí, de la realidad que se vive el día de hoy. O sea, si todos ven el mejor boxeador de esta época o de estas décadas, si no me equivoco, es Floyd Mayweather. Y en aquella fue Muhammad Ali y Sugar Ray Robinson y Sugar Ray Leonard. Entonces son boxeadores que han tenido carreras muy amplias porque no han sido golpeados lo suficiente como para que las carreras se les acorte un poco, ¿verdad? O mucho. Entonces, yo uso el boxeo pues para vivir, para sobrevivir, no solo yo, sino que mi familia esté bien. Yo quiero llegar a viejillo y poder compartir con mi hija. Entonces la idea es llegar sano. Y sano es usar una buena técnica o una buena estrategia para no ser golpeado. Ahora, obviamente, como uso ese estilo de boxeo, hay muchas personas que lo critican y no lo respetan, tal vez porque no lo comprenden o no lo entienden. Pero es el día al día. O sea, como dice Hanna, siempre van a criticar hoy, mañana y después. Aquí lo importante, pienso que estén claras las metas y las metas es seguir haciendo lo que estamos haciendo para seguir un buen camino. Total, esos que critican desde su pedestal llamado sofá son del grupo de personas del que yo nunca quise formar parte, entonces con muchísimo respeto le puedo decir que me pela, porque en un final uno no puede definir, y es algo que siempre digo a la gente, si usted deja
que su futuro, que sus sueños, que quien usted es, que cómo se siente sobre sí mismo, lo defina Así alguien es. más, no es de más nadie la culpa que de usted mismo. Y en un final, si una persona te dice a vos, Esteban o Rafa o las personas que estén viendo esto, no, es que eso no se puede. Esa persona tiene razón, pero tiene razón sobre sí misma, porque esa es la percepción con la que ha construido su propia realidad. Si usted Cierto. se deja convencer de que esa también es su realidad, pues tendrá razón sobre usted también. Pero hay que tener la capacidad de tener el criterio propio y definir qué es lo que queremos para nuestra vida, qué nos hace feliz, qué Sí, no, sí, correcto. qué nos haría sentir infelices, con qué no podríamos vivir. Y a partir de ahí, a partir de que uno se conoce, es mucho más fácil plantear cuál es la estrategia que uno quiere desarrollar para poder llegar ahí. Entonces, la gente habla porque eso es lo más fácil, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta en los últimos tiempos, ahora que la carajada es más digital y todo, yo soy una granny en ese tipo de cosas, pero la realidad es que la gente agarra el teclado y escribe cuanta tontera se le viene a la mente. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando la gente se ha expresado y yo les contesto de alguna forma, siempre diplomáticamente y demás, pero la gente ni siquiera entiende lo que dicen, ni en la forma que lo dicen. Ya ahora hay A veces ni siquiera lo piensan. tan poca exigencia por pensar en lo que sale de nuestra boca o en lo que entra o lo que vomita nuestros pensamientos, que la gente ni cuenta se da, ya ni peso le da eso. Entonces, no puedo yo caminar por la vida dándole importancia a eso. No sería feliz, no sería plena, no estaría tranquila. Totalmente. Y en un final estaríamos siempre tratando de complacer a los que nunca se les podrá complacer. Y es que es difícil, Ana. O sea, Y a través, y complacer es, por favor, eso está pasando mal. Abajo el patriarcado. ¡Oh! No, o sea, nunca se puede complacer a nadie más que a sí mismo. Y el que está esperando eso de los demás es además una persona no solo irresponsable consigo misma, pero es una persona sumamente, yo creo que ponerle la responsabilidad de la felicidad de uno a otra persona ciertísimo. No sé, es falta de un kilo, porque de nadie más depende que de uno mismo. Entonces, ojalá que la gente que escuche esto entienda que quienes son responsables de su propia plenitud no son más nadie que ellos mismos. Y eso está bien, eso está bien. Y por otro lado, Hanna, en su experiencia como una de las pioneras en realidad del boxeo femenino en el país, y que claramente ha roto muchísimos estereotipos, ¿cómo se logran sobrellevar las notorias diferencias de género dentro de la industria? ¿Y cuáles son algunos consejos que usted podría darle a mujeres emprendedoras? No solo en el deporte, sino en general a las mujeres que quieren innovar en cualquier área. Bueno, primero es hacerse oídos sordos. Segundo es lo mismo que dije antes. Si usted se deja definir por lo que la gente quiere de usted o piensa que usted puede hacer o no, peor si se deja definir por estereotipos y por prejuicios. Nosotras, voy a hacerles un ejemplo rápido. Si una persona te llega a vos y te dice, lucha por tus sueños, hacelo, porque cuando uno no lo hace, vieras cómo duele, y uno acá, y uno allá. Es un excelente consejo, pero el sermón nunca va a tener más poder que el ejemplo. Entonces, si una persona
te dice, no te quedes ahí, no te quedas donde no te sentís bien, lucha, vale la pena, lo está diciendo con su experiencia y sabe por qué lo está diciendo. Desde ese lugar tiene mucho más valor porque sabe lo que se requiere. Y nosotras o todas las personas solo podemos demostrar haciendo. Yo recuerdo un tiempo en el que yo soñaba y ya cuando estaba ya metida, yo pensaba, ay Dios mío, yo quiero boxear y cuando pase eso y cuando... Pero en ese tiempo todavía me estaba decidiendo en si, antes de decidir hacer las cosas con excelencia, estaba ahí como viendo para allá y para acá y no me decidía, ¿verdad? Y un día me enojé muchísimo conmigo misma porque yo decía, bueno, usted sueña y sueña y sueña y no trabaja y no trabaja. ¿Cómo se supone que va a llegar? ¿Verdad? Entonces, todos tenemos la capacidad, como dije antes, y nosotras en específico, casi siempre se nos exige el triple, casi siempre se nos da mucho menos por todo lo que damos. Pero eso no importa. Si uno entra a una cosa esperando demasiado, se va a desmotivar con mucha facilidad. A veces hay que entender que uno es parte del proceso. Yo siempre digo, yo tal vez no vaya nunca a recoger los frutos de las luchas que yo tengo hoy en día o que vengo teniendo desde hace 10 años, pero las mujeres que estuvieron antes de mí tampoco pudieron recoger los frutos que yo hoy estoy recogiendo. Los reconozca yo o no, son beneficios que estoy recibiendo porque otras mujeres lucharon antes que mí. Y entonces, si mi trabajo, si mi camino va a generar beneficios para otras en el futuro, yo tengo que también estar bien con eso, ¿verdad? No solo se trata de nosotros, somos todos un sistema, somos todos, si nos procuramos como agentes de cambio, siempre podremos tener un impacto real donde sea que se genere, antes, después, presente, lo que sea, pero no se trata solo de nosotros y hay que dejar esa egocentrismo y ese narcisismo de que todo lo tenemos que recoger nosotros, porque no es así. En episodios pasados hablábamos un poco de la importancia de tener mentores en el proceso de desarrollo y también el caso de ustedes en el proceso de ser profesionales. Ya ustedes se encuentran en una etapa que también ustedes ya se están convirtiendo también en mentores de futuros atletas y de futuras generaciones. Cierto. Sin embargo, en los inicios también ustedes tuvieron sus propios mentores, como es el caso famoso de Ezequiel Obando, por ejemplo. Entonces, ¿cómo fue esa influencia de tener un mentor de ese nivel y cómo en este caso influenció su futura vida como profesionales y como personas? ¿Quieres hablar del gordo vos? Dale. No, se me sabe cómo que tal vos. Es que Obando es una persona muy especial para nosotros. Yo tuve una relación así como media rocosa con él en unos periodos de mi carrera. Recuerdo que cuando empecé a boxear, creo que me iba a pasar a profesional y él le dijo a mi papá, yo no entreno mujeres, ¿verdad? Y cuando vio mi primera pelea que llegó un montón de gente a pesar de ser mi primera pelea y que era como una pelea que nadie llegó a ver. Entonces ese día quiso entrenarme, me aceptó en el equipo. Y el boxeo, la realidad es que el negocio del boxeo tiene muchos pros y muchos contras, pero principalmente muchos contras para el boxeador, porque todo lo que es el sistema está hecho para explotar al boxeador y que todo el mundo consiga un poquito de esto, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. A Brian tal vez o a mí antes, ya ahora que tengo promotor no, pero antes me buscaban y me decían, ay, Hanna, es que hay una pelea así y pagan 5,000. Pero ya me había contactado a alguien que me había ofrecido 10,000. Entonces, entre las personas que te contactan se van dando un pedacito, y si usted acepta la pelea por 2,000,
es posible que hayan quedado unos $20,000 en el camino, ¿verdad? Y todo el mundo hasta más. pellizca, bueno, eso es un ejemplo, pero a veces se han ido $100,000 en esa fiesta, ¿verdad? Entonces, no en una pelea mía, quiero que quede claro, eso yo hubiera querido, que hubieran $100,000 para mí, pero no. Qué rico. Sí. Y Obando, por experiencia, él fue un matchmaker muy famoso en Estados. Él hizo muchísimas peleas y Trabajó todos para Top conocían. Trabajó para Top Rank, del teje maneje, entonces funciona como funciona, ¿no? Después Brian, él le fue enseñando a Brian, él ya después, creo que fue cuando Brian y yo nos casamos, que por lo menos a mí me empezó a ver más como una hija, porque además también yo era, nada raro, ¿verdad? Que cuando en este ambiente tan machista, yo me salía del molde, rapidito que me querían poner en el rapidito, mandar a todo el mundo para allá, ¿verdad? Entonces no era como muy fácil de manejar, entonces como que tuve mis diferencias. Sin embargo, don Ezequiel, fue un gran mentor, nos ayuda a entender muchísimas cosas y hoy en día pues nadie nos agarra de pato por todas esas enseñanzas, porque en un final él dejó en nosotros un legado más allá de hacer nuestras carreras profesionales, sino también de enseñarnos cómo se manejaba para que no solo no se aprovechara de nosotros, pero yo creo que Obando siempre vio en nosotros esa misma posibilidad de que nosotros pudiéramos continuar con eso y proteger a otros atletas. Entonces, lo extrañamos muchísimo. Sí, montones. Yo pienso que acá en el país, con la experiencia que él trajo, acá nunca había llegado nadie. Es más, el día de hoy nadie la tiene. Sé que hay personas que han tratado, pues, obviamente, de opacar su imagen. Son las personas que le robaron todo. Hay personas por ahí que se llevaron unos correos con un montón de cosas y demás. Toda esa información mientras él estuvo enfermo de cáncer. Entonces son cosas que uno, por ejemplo, reconoce, sabe que sucedieron, cómo sucedieron, y mucha gente ha tratado de ensuciar su imagen, pero en un final el gordito no está aquí para defenderse. Pero nosotros somos los primeros en decir que el boxeo funciona como funciona. Si usted se despabila, bueno, y si no, el que pecó por no despabilarse fue usted, ¿verdad? Es parte del negocio y yo creo que en un final él creció con su enfermedad muchísimo, muchísimo, porque también entendió que el dinero no lo era todo. Se preocupó muchísimo por dejar a su familia con su casa pagada, hizo un montón de sacrificios. El gordito, en su momento más difícil de la enfermedad, con su bolsita y todo, usted nunca vio a Obando faltar. Él nos manopleaba, trabajaba con nosotros, a veces sintiéndose malísimo, y la ética de trabajo que tenía era fenomenal. Y esas cosas uno las sabe agradecer muchísimo. Nosotros no estuvimos en el funeral de él y mucha gente nos criticó por eso, pero nosotros nunca hemos sido de las personas que dependen de que todo el mundo nos vea para que digan, uy, qué buenos, ¿verdad? Nosotros realmente pudimos despedirnos de él y quedamos en paz con él. Fuimos capaces de agradecerle, de desearle un buen viaje, un poquito antes de que todo pasara, y eso de cierta forma trae mucha paz. Muchos de los que les hicieron daños estuvieron en ese funeral haciendo el papel, y nosotros en un final lo que queda es la conciencia, chicos. Totalmente. Lo que queda es la conciencia, y yo siempre he dicho que mi integridad no depende ni de lo que digan, ni de lo que hagan, y mucho menos de lo que se espera de mí. Entonces, el poder estar en paz con nosotros mismos y con
con el gordito, ¿cómo le decíamos? Yo le decía bandido, Bandido. robando, A veces O le bandido, decían robando. robando, le decían en México, para molestarlo. Entonces, para nosotros él, valiosísimo. Y creo que muy lejos de que alguien tenga la posibilidad de hacer tantas cosas que impactaran tanto el boxeo como lo hizo él. Así es. Hannah y Brian, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros. Sin duda disfrutamos muchísimo de la conversación. Y ya para finalizar, como lo hacemos tradición en todos nuestros episodios, nos gustaría que nos comenten brevemente cuáles consideran ustedes que son los 3 factores principales que definen una persona exitosa, como ustedes quieran definir éxito. Bueno, yo pienso que la disciplina, la constancia, ¿verdad? Ponerse las metas claras, como dijo Hannah, tal vez en algún momento, ponerse las metas claras y luchar por ellas sin importar qué, sin importar críticas, sin importar lo que la gente piense y tampoco esperar, ¿verdad? Simplemente es luchar por sus sueños, no abandonarlos, ir tras de ellos. Para mí, Hannah eso lo va a resumir y lo va a explicar mucho mejor, pero yo pienso que las metas claras, la disciplina, la constancia y ante todo, pues con la ayuda de Papá Dios, no tiene por qué faltar nada. Pues conmigo se jodieron porque yo nunca he podido dar respuestas cortas como ustedes han podido notar. Pero la primera es Dios. Yo intenté hacerlo todo sin Él y sé a dónde me llevó ese camino y sé de dónde Él me sacó también. Así que desde mi experiencia, desde mi corazón, Dios primero. Sí. Segundo, introspectiva, porque es muy importante conocernos y asumir nuestra cuota de responsabilidad en todo, en nuestras decisiones, en los resultados, en todo, para poder perdonar, para poder salir adelante, para poder trazar el plan, para amarse, para aceptarse. Y finalmente, integridad, para poder asumir todo con el compromiso que ello requiere. Y así, cuando usted es íntegro y cuando usted tiene ese compromiso con ella, con esa integridad, es imposible que no trabaje con excelencia. Esperamos que hayan disfrutado mucho de esta conversación. Recuerden que pueden encontrar nuestros otros episodios en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y se pueden suscribir a nuestro canal en estas plataformas para que no se pierdan los próximos episodios. Además, nos pueden encontrar en redes sociales como SmartUpGRP. Ahí pueden ver contenido que los va a inspirar y va a impulsar sus ideas al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente episodio.